בעקבות החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 70 años de la independencia del Estado de Israel. He decidido que es el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Sobre la embajada de Jerusalén, también he pedido al Departamento de Estado que comience las preparaciones para reubicar la embajada de Jerusalén desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Y como decisión soberana, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. 5 y 6 de mayo, 5 de la tarde. Poliforum de Chiapas. Conferencias. Israel, como todos sabemos, es el testimonio más grande de la historia. Música y una gran celebración. Proyecto Nehemías invita. Sin más preámbulo, quiero presentar a Samuel Coriat, presidente del Patronato Amigos de Israel, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Shabbat Shalom otra vez. Shabbat Shalom umevorach. Siempre que yo escucho a Benny, aprendemos más del Estado de Israel. Yo quiero usar los nombres de Carla, Jorge, Manuel, Mauricio como representantes de Israel en este momento con nosotros. Recuerden que eso lo digo yo, no lo dicen ellos. Ellos nunca dicen que son los representantes de Israel, pero en este momento representan a Israel porque son los únicos de Israel que están aquí. Entonces, las bendiciones del pueblo cristiano evangélico de México para ustedes. Yo quiero compartir con ustedes los objetivos principales del patronato, de enriquecer más el conocimiento que ustedes hayan tenido sobre el Estado de Israel. El punto de vista del judío mesiánico va a enriquecerlos a ustedes. Y este punto de vista es importante reconocerlo porque en el Patronato Amigos de Israel nos dedicamos a investigar a fondo la verdad de las cosas. Si no hay verdad en ninguna organización, esa organización va a tener fallas. Debe estar fundamentada en la verdad. La verdad es una condición sin la cual no se puede construir nada. Y vamos a la verdad. Quiero que recuerden que va a estar hablando mucho de Jerusalén, del Estado de Israel, de los palestinos, de Cisjordania, que debemos de definir qué es esto. El sionismo, desde el punto de vista del judío mesiánico, nació junto a los ríos de Babilonia. Y yo le voy a pedir a Benny que me traduzca cómo dice el Salmo 137, al Naharot Babel. Sobre junto a los ríos de Babilonia. Sham yashavnu vegam bajinu. Ahí nos sentamos y también lloramos. Acordándonos de Sión, ¿cómo se dice? Besochreinu et Sión. Besochreinu et Sión. Allí nació el sionismo político, porque se acordaban de Sión y querían regresar a su tierra. Y dice Jeremías, dice también Isaías 45:1, que el Eterno ungió ¿a quién curó? A Koresh. A Koresh le cambiaron el nombre y le pusieron Ciro, para que hiciera posible que los judíos regresaran
a Jerusalén a construir el segundo templo y regresaran a su patria. Y en el código secreto también fue ungido Donald Trump, en el libro de Números y Deuteronomio que está escrito hace más de 3000 años. Ya el Eterno había ungido a Donald Trump. Donald Trump debe estar en nuestras oraciones porque con el acto que hizo el 6 de diciembre de declarar a Jerusalén como la capital, en ese momento se convierte en el sionista número 1, así como Teodoro Herzl. Teodoro Herzl, como dijo Benny, al principio fue un judío laico. Solamente 10 años de su vida estudió en una escuela judía. Se tuvo que cambiar por los negocios de su padre a otro lugar y lo mandaron a una escuela de gobierno. En la escuela de gobierno había tanto odio a los judíos que los padres decidieron cambiarlo de escuela y se fue a una escuela de cristianos evangélicos. Y terminó su carrera con los cristianos evangélicos, hizo muchos contactos con pastores. Había un reverendo que se apellidaba Herschel. Él era el capellán, el pastor en la embajada británica en Viena. Se hicieron los grandes amigos y fue su brazo derecho. Le ayudó a concertar citas con políticos y gobernantes con el sultán de Turquía. Hubo ideas de comprarle al sultán de Turquía, que era la cabeza del Imperio Otomano, comprarle toda Palestina, que eran 120,000 kilómetros cuadrados, para que regresaran los judíos, como se estaba acordando en los congresos sionistas. Entonces, así como dice Benny, hace 120 años nació la idea del regreso, del retorno a acción, del retorno a la tierra prometida. Y no es coincidencia que 120 años también fueron la edad de Moshe, que los llevó a la tierra prometida. Desde Misraim, desde Egipto, se los llevó a la tierra de Canaán. Entonces, la historia de Israel es realmente enriquecedora para aquellos que leen la Biblia. La Biblia tiene toda la historia de Israel, pero es el Israel que ha sido elegido, por eso es el pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Para traer la verdad y para traer la salvación a los no judíos. Y tenemos que leer la Biblia con el espíritu de aprender cuál es la historia de Israel y cuál es el manual de vida que debemos usar para vivir. La Biblia no es un libro religioso. En ningún lado dice, esta es la religión verdadera. La Biblia es un manual de vida. Regula tu relación con el Creador y regula tu relación con el prójimo, con el que está sentado delante de ti, atrás de ti, con el que va en el metro contigo. Es una regulación completa. Si un aparato electrodoméstico tiene su manual, cuando lo abren de comprarlo nuevo, está un manual de mantenimiento. Compran su automóvil nuevo, viene también su manual de mantenimiento. Todo tiene su manual de mantenimiento. El hombre, que es más importante, también tiene su manual de mantenimiento. ¿Cómo se llama? Biblia. Le decimos Biblia porque el idioma español tiene raíces hebreas muy poquitas, como sábado, viene de Shabbat, pero más griegas y latinas. Libros en griego se dice biblos, entonces le dicen Biblia. ¿Sí? En latín le dicen libellus. Libellus viene libros. Entonces nosotros como judíos y como cristianos tenemos que leer el manual de vida para vivir correctamente. Y yo los invito a que sean eso. Teodoro Herzl nació como Benjamin Zev Herzl y él se convirtió realmente, regresó al judaísmo porque había vivido una vida laica. Ellas pensaban que se había asimilado, pero no, era un judío que se había dado cuenta de que se había olvidado de leer la Biblia y teníamos que regresar a Israel. Entonces yo los invito a que estudien más sobre la Biblia, más sobre Teodoro Herzl, más sobre David Ben Gurión, más sobre Menachem Begin
Menachem Begin. Tenemos libros de Herzl en el Consejo Sionista. Tú luego nos dices por qué queremos distribuirlo. Están afuera los libros de Herzl. Teodoro Herzl es el nombre de guerra, pero él nació como Benjamin Zeev Herzl. Yo les invito para que aprendamos más de Israel, aprendamos más del sionismo. Y sobre todo, lo que llevó a Herzl al judaísmo fue juicio injusto del capitán Dreyfus, que hasta después de su muerte el gobierno de Francia se disculpó con la familia porque se descubrió la verdad de la traición porque era judío. Una nación que había declarado los derechos del hombre 100 años antes, 100 años después, estaba gritando. Y si eso pasaba en Francia, ¿qué iba a pasar con otros países que no hablaban de derechos humanos? Entonces tenemos que unir al estudio de la Biblia, la oración y la meditación. En el judaísmo oramos 3 veces al día. Tenemos la oración del Shacharit, Minjá y Arbit. Cuando Mahoma quiso convertirse al judaísmo en la ciudad de Jehaz, le preguntaron, ¿por qué quieres convertirte al judaísmo? El rabino de Jehaz le negó la conversión porque dijo que quería traer el judaísmo a todos los árabes. No, la religión judía no es proselitista. La religión judía es solamente para los judíos. Los mandamientos son para toda la humanidad porque están en el manual de vida. No matarás es para todos los humanos. No hurtarás. Entonces es obligación de cada uno de nosotros conocer los 10 mandamientos y seguirlos. De los 10 mandamientos se derivan otros que son las 613 mitzvot que tenemos. Pero es obligación de nosotros para bendecir a Israel. Y quiero terminar con el primer pacto que hizo el Eterno con Abraham. A Abraham le dijo, Abraham, yo te bendeciré. Y aquellos que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y por tu simiente serán bendecidas todas de la tierra. ¿Bien? ¿Cuántos minutos me faltan? ¿Me faltan 3? 3 minutos. Así como las estrellas del cielo y del polvo de la arena. También le dijo, y bendeciré a tu simiente, será incontable como las estrellas del cielo y ya no sabe. Fíjense bien, Israel, después de pasar por una pesadilla en su historia, 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños que fueron masacrados por el crimen de ser judíos. En el 45 se acaba la Segunda Guerra Mundial y en el 48 renace el Estado de Israel. Ahora ya tiene un ejército, ahora el judío aprendió a defenderse. Y todas las guerras, como lo decía Armando en la radio ayer, todas las guerras de Israel han sido guerras defensivas. Se defiende del ataque de sus enemigos. Quiere shalom. Y desde ahora en adelante yo les invito a no volver a decir Cisjordania. La verdad es Judea y Samaria. Judea y Samaria. Judea y Samaria no es de Israel, no es de los judíos. Pero sus enemigos dicen, no vamos a decir Judea, vamos a decir el West Bank, Cisjordania, para que la opinión pública no sepa qué es Judea y Samaria. Pues los que sabemos la verdad es Judea y Samaria. ¿Sí? Judea y Samaria. Entonces vamos a luchar porque Judea y Samaria sí son territorios ocupados, pero ocupados por su dueño, por los judíos. ¿Sí? Son ganados. Y además recuperados en una guerra que no provocó Israel, fue provocada por el creador de la frase vamos a echar a los judíos al mar, Nasser. Abdel Gamal Nasser quería ser el dictador absoluto de todos los árabes, hizo un convenio con Siria y formó la RAU, la República Árabe Unida, Siria con Egipto, y soñaba con hacer un ferrocarril del Cairo a Damasco. Ese era su sueño y tenía el apoyo de estrategia militar de los nazis que él trajo de Alemania y del capital
de dinero y de armamentos de Rusia. Por eso empezó la guerra de los 6 días. Es un milagro eso. ¿Okay? Y termino con los 3 sietes. Ya hay muchos sietes en la historia judía. Otros 2 sietes que quiero agregar. El 7 de junio de 1967, el ejército de Israel reconquistó Jerusalén. El 7 de junio fue miércoles en 1967. Y también en la cuenta del Homer 43:7. ¿Sí? Otra vez el 7 de junio, este fue domingo, Menachem Begin envió a sus aviones para destruir el reactor atómico en Osirak. ¿En dónde? En Irak. Y siguen más 7 cuando tenga la oportunidad y tenga más tiempo. Shabbat Shalom. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. Proyecto Nehemías